uno lo tiene que pensar en capas, ¿ok? Y que esas capas conectan en realidad con diferentes necesidades humanas. Las heurísticas son formas que ya tenemos Son. como acostumbrados a pensar o analizar para hacer más fácil resolver un problema. Nos tenemos que hacer cargo de que el usuario esté consciente de lo que está ocurriendo, de que el sistema está funcionando o qué está esperando hacer el sistema. Qué importante es también esto con el tema de las experiencias que hoy en día son prácticamente todas mobile, teniendo en cuenta este principio de un diseño ordenado, minimalista y sin estar saturado. Bienvenidos de vuelta a un Design Spotlight. ¿Cómo les va? Por acá Martín. ¿Cómo andas, ¿Cómo Juan? va? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Acá, Hoy ansiosos. vamos a tener un tema que estuvimos discutiendo mucho en, el, en la previa, que tiene que ver con cómo seguimos conectando con los principios universales del diseño ahora en la nueva era de la AI. Pero bueno, un poco para decirles de vuelta siempre la intro de nuestro espacio. El objetivo de este espacio es poder traer a los profesionales y entusiastas del diseño un espacio para analizar temas relevantes y compartir y fomentar la conversación sobre cómo mejorar la experiencia de usuario en el ámbito digital. ¿Okay? Y si nos quieren seguir, saben que pueden seguirnos en YouTube, nos pueden seguir en LinkedIn, en @sohohumantech. Por favor, aprieten el link, síganos, nos apoyan y aportan al canal y al todo el desarrollo del contenido. Bueno, Martín, contanos un poquito entonces, qué queremos tocar en esta sesión de hoy, que tenemos mucho contenido, así que hay que ser bien eficientes en lo que vamos a estar comunicando. 100%. Hoy vamos a volver al origen. Por eso tengo la remera oficial del Back in Black hoy. Volvamos a las bases del diseño. Porque, como decía antes, creo que muchas veces nos enamoramos de las herramientas, nos enamoramos de las tendencias, ¿verdad? Y vemos, nosotros traemos también las tendencias. Vamos a volver a las bases. Queremos reconectar con lo que todos creemos que tiene que ver con ese buen diseño y cómo convertimos experiencias digitales en algo genial. Y para eso vamos a estar hablando de los abuelos y tíos ya con varios años de experiencia del UX, y vamos a estar revisando un poco los niveles del diseño de Nielsen Norman, las heurísticas de Don Norman, perdón, de las heurísticas de Jacob Nielsen, y un poco el modelo de 5 capas de Jesse James Garrett. Es la triada NNG. La tríada NNG, que nadie puede dejar de ignorar. Sí, ahí creo un poco en línea con lo que decís vos y también con lo que hemos venido hablando en otras sesiones de nuestras charlas. Creo que también, ¿no? No solamente es a veces el enamorarse de herramientas o metodologías, sino también con todo el furor hoy en día de la IA, creo que a veces también tenemos que recordar que hay ciertos principios básicos que más allá de la posibilidad de generar contenidos con IA generativa o que nos ayuden, esos pilares, esas bases de lo que es el diseño no se pueden olvidar. Así que nada, creo que un poquito el objetivo de hoy es muy por arriba, porque si nos metemos de lleno en cada uno de esos tres grandes autores, vamos a hacer un podcast de 3 horas y no es la idea. Hola, Caro, ¿cómo va? Así que bueno, la idea es hablar un poco en grandes líneas de estos tres referentes, ir también jugando con ejemplos, y ahí, bueno, un poco también la idea es invitados a ustedes que nos estén siguiendo, ya sea por LinkedIn y por YouTube, que también si nos quieren ir compartiendo ejemplos o ideas que les surjan de lo que vamos hablando, que también lo puedan ir haciendo en vivo. Así que bueno, ¿por qué empezamos, Martín? A ver, vamos a empezar por Don Norman. El Donald Norman, conocido a veces como el Santa Claus del diseño UX por su blanca barba, fue uno de los pioneros. Se le atribuye a él el primero de hablar de user experience. ¿Okay? Él fue un pionero en todo el tema del desarrollo de software. Estuvo trabajando como VP de diseño en Apple, en sus orígenes.
mucho trabajo académico, mucho trabajo de proyectos, más allá de con la consultora Nielsen Norman, obviamente, que son nuestros referentes en todo lo que tiene que ver diseño. Pero él tiene un libro muy interesante que habla de los 3 niveles del diseño, se llama Emotional Design. Es más, para aprovechar que estamos en cámara, Está ahí este es el ubicado, librito, Emotional estratégicamente Design. ubicado. Soy testigo que ese Exacto. libro fue un libro Y en el libro viajero. Ese libro me acuerdo que estaba en Uruguay también. es un libro viajero. Exacto, mira, todavía tenemos las notas de, a ver si encuentro algún post-its. Ahí todavía con post-its viejos de épocas de estudio. Y en el libro de Emotional Design, lo que, lo que Norman plantea básicamente es que el diseño uno lo tiene que pensar en capas, ¿ok? Y que esas capas conectan en realidad con diferentes necesidades humanas. Norman y Nielsen siempre lo que intentaron hacer es pensar el diseño desde la experiencia humana y desde las limitantes o características que tienen nuestros sistemas humanos, vamos a decir. Entonces, estos 3 niveles responden a un comportamiento. El primer nivel, los 3 niveles son el diseño visceral, el diseño conductual y el diseño reflexivo, o que a veces también es llamado diseño cognitivo. ¿Okay? El diseño visceral tiene que ver con las reacciones inmediatas y subconscientes hacia un producto. Y muchas veces tiene que ver con estos temas más estéticos, de colores, de diseño y de alguna manera cómo nosotros reaccionamos frente a eso. ¿Ok? De repente, por eso muchas veces la capa de cómo se ve el diseño es súper importante porque impacta en la percepción que nosotros tenemos sobre dicho diseño. Ahí un ejemplo es toda la apuesta que hizo Apple para hacer cada vez y todo el concepto estético del diseño industrial que tiene los iPhone, ¿verdad? Y que con eso después fomentaron y de alguna manera potenciaron el diseño de los otros smartphones, que antes de repente no tenían tanta foco en el diseño como hardware. Y ahí hay un comentario, Martín, también para que quede claro que estos 3 niveles de Norman no son solo reducibles a la experiencia digital, sino que puede ser para productos que sean físicos, pero también dentro de lo digital, y el caso de Apple es un buen ejemplo, ¿no? Que es, bueno, cómo vos realmente generás una experiencia visceralmente atractiva, que es el ejemplo de miro algo y digo, qué lindo, quiero tenerlo, quiero usarlo, me dan ganas de acercarme, ¿no? Esa es como esa primera sensación que en el caso de Apple, como decías vos, que después se terminó emulando en otros dispositivos y es como que estableció la línea a seguir, es desde la experiencia ya sea visual, con sus contornos redondeados, la experiencia táctil, que me entre cómodamente en la mano, o sea, todo eso es lo que también genera este primer acercamiento con un producto que en el caso de iPhone generó un estándar, ¿no? Exactamente. Dale vos con el diseño conductual, Juan, contanos un poco Dale. más de esa parte. Bueno, entonces, esto como decía Martín, va por capas. El primero es como esta primer impresión que puede generar un producto. Y el segundo nivel, que quizás acá sí lo podemos vincular mucho con lo que es el trabajo del diseño de interfaz, es el nivel comportamental. Es cómo yo puedo interactuar con ese producto. ¿Sí? Que en el caso nuestro, de lo que es la experiencia de usuario, tiene que ver más con los niveles quizás más higiénicos o más básicos de la usabilidad. Bueno, esta interfaz tiene lo que preciso, lo puedo usar con facilidad, no me genera fricciones, es fácil de usar. Ahí, por ejemplo, como un ejemplo quizás muy genérico, pero creo que es muy representativo, y ya que hablamos de estándares, es por ejemplo lo que es la búsqueda de Google, ¿no? Que también, de vuelta, en esa lógica de que es un estándar. Bueno, ¿cuál es la función que tiene que cumplir? Un campo de búsqueda fácil, que no me genere ruido, que no haya nada que me confunda en la vuelta, un campo, una búsqueda, y después un resultado. Entonces, es un buen ejemplo de cómo quizás el buscador de Google cumple con esa simplicidad comportamental que se busca y que muchas veces en pro de diseñar productos que queremos hacerlos completos, holísticos,
tenemos haciendo más complicada lo que tiene que ser una función fácil y que realmente a nivel conductual le genera una experiencia positiva, ¿no? 100%, y ahí en el diseño conductual es donde muchas veces la batalla inicial que dábamos, y sobre todo en el software, es ese diseño de la simplicidad, ¿verdad? Cuando lo que Norman plantea muchas veces es, cuando la gente se enfrenta a un producto ya más elaborado, tiende a ser lo que llaman modelos mentales de cómo funciona. Entonces, cuanto más cercano está el modelo mental de cómo la persona lo piensa, versus cómo realmente funciona, va a hacer que la persona sienta una sencillez, sienta una cercanía. Entonces, de alguna manera, nosotros nos tenemos que hacer cargo de hacer algo simple para que las personas lo puedan entender, más allá que atrás haya una complejidad gigante. Convengamos que las búsquedas de Google no es algo que técnicamente sea fácil, que produzcan el resultado que producen, pero para nosotros es algo ya que es como intuitivo, ni lo pensamos, es escribir lo que querés, le das enter y esto funciona, es súper simple. Ese nivel de simplicidad requiere mucho trabajo por detrás, pero es clave, sobre todo, lograr eso, que por eso tenemos que testear, entender a las personas. ¿Por qué tanto esto? Porque si nosotros no logramos entender el marco mental con el que la persona viene para poder atacar nuestro producto, lo más seguro que haya un choque y la persona no lo continúe usando. Bueno, nos queda el tercer nivel, ¿no? Que a mí me gusta pensar estos niveles también como medio como nivel evolutivo, ¿no? Desde lo más primitivo, instintivo, que es lo visceral, hasta un nivel quizás más de comportamiento. Y para mí el tercer nivel, que es este reflexivo, es como la cúspide del nivel de diseño que es quizás propiamente humano, porque implica todo un tema quizás más reflexivo, más cognitivo, ¿no, Martín? 100%. Es como, vamos a decir, el desarrollo de las capacidades mentales de las personas, ¿no? Como el desarrollo evolutivo del cerebro o el desarrollo psicocognitivo. Y viene como la última parte, que es la capacidad de pensar sobre lo que pienso, o la filosofía, o la capacidad de hacer análisis más allá de la simple realidad, de mi comportamiento o de lo que está pasando en el entorno. Entonces, este diseño reflexivo, o diseño que yo a veces le llamo cognitivo también, está relacionado con la atribución de un producto y la interacción con él. Es este valor simbólico que tienen las cosas. Y en este caso se refleja en las marcas, por ejemplo. Muchas veces ese valor simbólico viene dado de la marca. Entonces, el ejemplo de Tesla, Tesla ha creado una marca y ha creado un concepto que de alguna manera supera el resultado de qué tan bueno es su producto. O sea, el ejemplo podríamos llamar el de Cybertruck, ¿verdad? Que ellos utilizaron, llevaron, yo creo que torcieron al máximo su capacidad de marca, sacaron un producto que en realidad es completamente disruptivo, pero que chocaba demasiado con la gente, y que incluso no fue tan bueno, pero la marca sigue siendo potente. Entonces, la marca lo sostiene porque hay todo un... La gente atribuye algo al producto. Hay mucha gente que lo detesta, pero la gente que lo quiere lo ama y lo defiende, ¿verdad? Entonces, esa capacidad reflexiva tiene que ver con conectar ya con cosas mucho más internas de cómo yo me pienso como persona, de lo que quiero hacer, de lo que estoy buscando, de cuáles son mis sentidos de vida, mis motores, mis motivaciones, necesidades, etc. Bien, entonces ahí creo que cubrimos medio genérico, pero creo que hicimos un buen trabajo de estos tres niveles, ¿no? De cómo lo visceral me acerca al producto porque me llama la atención y me resulta interesante, lo comportamental que mantiene una promesa buena de que, bueno, no solamente es atractivo de querer hacerme, sino que es fácil, es práctico de usar, y el nivel máximo que es, bueno, además de que me atrajo, me fue fácil de usar, me generó un impacto en mí que fue más allá de la mera atracción o el mero uso. Entonces, como las tres escaladas, ¿sí? Y para sumar, para cerrar lo que dijo Juan, la idea es que nosotros en un producto siempre podemos diseñar los tres. Hay que saber cómo mezclar cada una de estas cosas, ¿verdad? Que eso es lo difícil. La segunda N tiene que ver con las heurísticas de Jakob Nielsen, este sueco convertido en americano, que lo que un poco trabajó estas reglas o heurísticas. Heurística es una palabra que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar porque es muy de la industria, pero una heurística es una regla sencilla, una regla que normalmente si la aplicás
obtenés un buen resultado, como que es bien generalizable. Por eso se En llama una psicología, heurística. en Es un psicología las patrón bien estadísticas generalizable. se ven dentro de lo que es las estrategias de resolver problemas. Entonces, las heurísticas son formas que ya tenemos como acostumbrados a pensar o analizar para hacer más fácil resolver un problema. Esa es la idea de base de lo que son las heurísticas. Y por lo tanto son una serie de principios que nos van a ayudar a crear interfaces intuitivas y fáciles de usar, que era el foco de Jacob Nielsen. Es como, resumo, hay una cantidad, en su momento cuando él la sacó, como el principio de los 90, hay una cantidad de información sobre cómo construir páginas. Yo creo que también fue una época, lo que recordamos porque las vivimos, de una dispersión de tipos de diseño. Esa, la época de Flash, la época HTML, todo colorido, todo muy llamativo, y la gente se enfrentaba a esto y muchas veces quedaba así, patas para arriba. Entonces, él quiso condensar una cantidad de conocimiento que salía de la academia y que salía del estudio del comportamiento humano, para de alguna manera estructurar una serie de principios que nos permitieran a los diseñadores considerarlo y decir, si yo cumplo estas cosas, lo más seguro es que las personas puedan usar mi sistema y no tengan, probablemente haya problemas igual, pero la mayoría de los problemas los voy a poder eliminar. Sí, ahí Eh, solo como comentario. Creo que es como si vos, esto surgió como una especie de, bueno, pongamos la cancha en orden al inicio de lo que era la construcción de la web y donde quizás el diseño todavía no estaba muy metido en la construcción de sitios, entonces fue como, pongamos una piedra de base. Yo creo que hoy en día ya hemos avanzado mucho, siguen siendo muy vigentes las heurísticas, eso no se discute, pero claro, también al complejizarse también los diseños, los productos, lo que se busca con un diseño de interfaz, hay que también empezar a complementar esas heurísticas, o complementarlas o quizás, digámosle, complejizarlas en el sentido de darle un toque más de profundidad, pero totalmente de acuerdo que siguen 100% vigentes. de acuerdo, 100%. Y vamos a empezar con la primera, que es la visibilidad del estado del sistema. ¿Okay? Que esto es algo que muchas veces nos hemos olvidado de la importancia, porque nos hemos acostumbrado a sistemas que responden en un segundo o 2 segundos. Pero antes, los sistemas computacionales demoraban muchísimo. ¿Y quién no habrá hecho eso de cuando está instalando un juego o instalando un nuevo software, poner el dedo arriba de la barra, a ver si la barrita de carga realmente se estaba moviendo o no se estaba moviendo, a ver si la computadora se había trancado o realmente estaba funcionando la carga? Hoy en día ya ni lo pensamos eso porque los sistemas funcionan tan rápido normalmente que no lo tenemos que hacer. Pero básicamente la visibilidad de estado del sistema es que nos tenemos que hacer cargo de que el usuario esté consciente de lo que está ocurriendo, de que el sistema está funcionando o qué está esperando hacer el sistema. Un punto que me encanta, que no sé, los que están probando sistemas de AI, la diferencia de un resultado entre Perplexity, ChatGPT o Claude, que son como tres de los motores más potentes, y un poco, si vos ves ChatGPT, te entrega el resultado, ¿verdad? Te dice pensando y te entrega el resultado. Claude te entrega un poco el razonamiento que hizo y a la vista, ¿verdad? Dice, hice este razonamiento y acá está el resultado. Y Perplexity dice, estoy razonando en esto, estas son mis fuentes de información, y te pone todas las fuentes de información, todos los procesos que hizo, y acá está el resultado. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que ChatGPT es el que menos cumple esto, porque te dice mínimamente lo que está haciendo, pero no te muestra mucha información, mientras que los otros hacen cargo de mostrarte información de lo que está pasando y de qué manera está pasando. Incluso a veces Eso no quita que el resultado sea mejor que el otro. no, pero incluso GPT a veces se tranca y dice, estoy pensando, y pasa media hora y siguió pensando y tenés que reiniciarlo porque no te avisa que quedó una especie de loop trancado y tenés que hacerlo de vuelta. O sea que ahí también hay una falta de visibilidad de qué está pasando detrás. Así que interesante. El segundo es la coincidencia entre el sistema y el mundo real. Y acá también va un poco lo que comentaba Martín recién. O sea, el ser humano es un ser de aprendizaje, no es una tabula rasa donde bueno, arranco un sistema nuevo y estoy de cero, sino que uno ya viene con aprendizaje de estas plataformas, aprendizaje del mundo real. Voy a hacer un cuento que me hace sentir viejo, pero que es reciente y es real. En una clase que di de UX con chicos de 20 años, 21 años, ninguno en su vida había visto un disco 3,5.
Entonces, claro, para ellos el iconito de salvar es un iconito, no sé, eso está ahí porque es así, nunca se lo cuestionaron y le llevé un disco físico y fue como que, mirá, me acabo de enterar que el botoncito de salvar venía porque antes había algo físico que hacía la metáfora de esto es algo donde se sale información y esto es el botón que ahora indica que... Entonces, digo, también es muy interesante cómo con el pasar del tiempo ciertos simbolismos se mantienen anclados, pero a veces perdiendo el origen original. Así que eso me resultó entretenido. No sé lo que están viendo, cuánta gente ha efectivamente usado un disco 3,5 en su vida. Delata la edad, pero bueno, si se animan a compartirlo, interesante. Sí. Pero finalmente, mucho de esto, todo lo que fue la tendencia del diseño esquemórfico, que fue una de las claves del éxito primero inicialmente de Windows y después de Apple, tenía que ver con intentar hacer estas analogías, como, quiero desechar un documento y tengo una papelera, ¿verdad? ¿Por qué se tenía que llamar papelera? Porque incluso tenía que tener una forma de una papelera, porque ya estabas acostumbrado a que si estabas escribiendo algo que no te gustaba, lo tenías que hacer de vuelta, rompías la hoja y la tirabas en la papelera y volvías a escribir. Entonces, utilizaron esas coincidencias para, de alguna manera, simplificar la forma en la cual nosotros interactuábamos con el sistema. El sistema no necesita tener una papelera, el sistema no necesita, como tal, funcionar de la manera que nosotros lo vemos. Está hecho, pensado para que sea más sencillo para nosotros hacerlo así. Bien. Bueno, pasamos al tercero. El tercero es, básicamente lo llamamos el control libertad del usuario, donde básicamente la idea es, uno como ser humano se puede equivocar y básicamente una interacción con un sistema digital tiene que también respetar esa posibilidad y no hacernos presos de una decisión y no permitirnos no deshacer o no eliminar o no editar, porque bueno, es parte de lo que puede pasar y también tiene que dar esa libertad de uno tener esa posibilidad de enmendar sus errores o corregir posibles errores, ¿no? Tal cual. Y ahí, en este nuevo mundo de la inteligencia artificial, se vuelve complejo porque también como ejemplos divertidos que pasaron, ¿no? Una persona, no me acuerdo qué empresa de autos, no sé si fue Mercedes, creo, puso un chat, o un representante de Mercedes puso un chatbot y un usuario logró convencer el chatbot de que el auto se lo tenía que vender a $1. Y obviamente la empresa no lo quiso respetar, fueron a juicio y se lo tuvieron que vender a $1 porque finalmente era un canal oficial y y por lo tanto era un precio oficial. Entonces, antes lo que requería esto era, bueno, el control Z para evitar si yo quiero deshacer una acción o el detener esta transacción o el frenar lo que estamos haciendo, tener un tiempo antes de el recuperar correo, que en un momento lo tenía Outlook, como antes de que llegue lo recupero porque me di cuenta que puse algo que no tenía que poner, adjunté un documento que no era el correcto, lo que sea. Pero se vuelve interesante ahora esta discusión porque cómo haces esto pensando que ahora tenés agentes de AI que tienen cierta independencia y que tienen que de repente también, ok, ¿cómo frenamos esta interacción? ¿Cómo frenamos esto? Porque se está yendo de las manos, ¿verdad? Esa parte me parece súper interesante de la discusión de ahora, de dar la libertad al usuario, pero ¿hasta dónde? ¿Dónde le pones límites de interacción? De intervención y de conversación con un AI. Cuál es la libertad de las máquinas también, ¿no? Hasta qué punto las máquinas tenés que darle la posibilidad de tomar decisiones. Sí, es interesante. No lo había pensado por ese lado, pero está buena la discusión. Bueno, la cuarta heurística es la de, un poco que ya también hablamos del tema, el de ser consistentes y mantener estándares. Y yo diría que esto aplica tanto para cómo el diseño tiene que tener una consistencia con el entorno digital en el que convive, pero también una consistencia interna, ¿no? O sea, la típica pregunta, si a alguien le digo, bueno, ¿qué pasa si haces clic en el icono superior izquierdo de la marca? Todos te van a decir, pues la home. Entonces yo no puedo dejar de cumplir ese aprendizaje o ese patrón porque no lo quiero, porque la gente lo va a querer, porque la que están acostumbrados. Y a nivel interno, y acá también entra mucho lo que trabajamos también mucho de Soho, que son los temas de elaborar los design systems. Es decir, yo no puedo decir que en mi página, en una sección, un botón hace tal cosa
y en otra sección un botón igual hace otro. Porque la gente aprende de forma automática, entonces no puedo ser inconsistente o incoherente, entonces para eso también súper importante tener estos design systems bien armados para mantener esa consistencia también a nivel interno del diseño. Tal cual. Y, por ejemplo, en ese sentido podría ser la consistencia de estándares. Muchas veces tiene que ver con los colores. Por ejemplo, si yo pusiera una acción que quiero que la gente haga y la pongo de repente, o sea, que es destructiva y la pongo en verde, probablemente la gente tienda mucho más a equivocarse y a apretarla que si la pongo en rojo. No significa que yo no puedo poner un botón de acción en rojo. ¿Me explico? No es eso lo que estamos diciendo. Pero si yo estoy poniendo una acción destructiva en rojo, en verde, perdón, no en rojo, lo más seguro que eso no coincida con lo que estamos acostumbrados a ver nosotros en el día a día y por lo tanto genera un problema. Correcto. Ahí hay todo un tema también con los brandings de las marcas y cómo hay ciertos colores. Ahí es un tema que da para otro spotlight. Bueno, a mitad de camino tenemos la heurística de prevención de errores, porque hasta ahora venimos hablando de que, bueno, hay que avisar si hay errores, pero también cuando uno hace un diseño también hay que buscar una forma en que el diseño también ayude proactivamente al usuario a no equivocarse, ¿no? Es el típico caso de uno va a mandar un correo y dice, te adjunto el archivo y no hay ningún adjunto. Che, Google te avisa, mirá que pusiste adjunto, pero no hay adjunto. Uy, tenés razón. Y entonces evito el error de tener que mandar de vuelta, disculpa, que me olvidé de adjuntar. Entonces, también estoy siendo proactivo y lo importante, bueno, ahí tenemos todo un tema también con la IA, como hoy en día también la IA puede ayudar en esos roles proactivos de evitar errores o dar sugerencias, ¿no? Sí, y ahí lo podemos poner, bueno, el caso además típico del que dijiste vos, Juan, que eso es un caso que creo que nos ha pasado a todos en los de correos, es también lo que tiene que ver con los formatos de los formularios, por ejemplo. Si yo pongo una fecha, y yo pongo un espacio abierto para poner fecha, o si pongo un cuadrado de input, una barra, y otra barra, y la última barra es más grande, sé que tengo que poner 2024. Si es solo más chica, sé que tengo que poner solo 24. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a nosotros a evitar errores. O si va a poner el campo moneda y la moneda que tiene que ir es pesos o dólares, ya viene con el campo incorporado, entonces yo no tengo por qué ponerlo, o ya sé que ahí va el monto. Entonces, todas esas cosas, todas esas pequeñas guías, esos pequeños tips, esas pequeñas ayudas, ayudan a prevenir. A mí lo que se me ocurre con AI, sobre todo en los casos más complejos, ¿verdad? O en casos mucho más avanzados, de repente en una decisión financiera, ¿estás seguro que querés, mirá, según tu perfil de riesgo, la verdad que veo que esta inversión no coincide mucho? ¿Estás seguro que sos vos el que estás seguro que querés hacer esta inversión? O de repente en motores de prevención de ciberseguridad muy avanzados como, hey Martín, estamos viendo que estás queriendo comprar algo en Uzbekistán. ¿Sos vos realmente? Antes de bloquearte, porque de repente sí sos vos que estás en una página de Uzbekistán comprando algo, pero el sistema, en un sistema por defecto no lo puede saber eso. Te va a bloquear para evitarte un problema, pero te va a generar otro problema, ¿verdad? Voy a hacer una referencia muy rioplatense porque se me ocurrió el personaje que hacía el comediante argentino Gasalla, que decía, ¿sos vos? Entonces, para los argentinos y uruguayos que se acuerdan de esos sketches de Gasalla, eran muy, muy divertidos. Pero, y esto que comentabas, por ejemplo, también viene muy a colación de la sexta heurística, que es el reconocer frente al recordar, que eso es un tema de memoria. En memoria, básicamente, siempre suele ser más difícil hacer un recuerdo libre, o sea, tener que yo evocar, buscar en mi memoria y hacer la búsqueda, a que, por ejemplo, ver algo y eso decir, esto me acuerdo que lo vi antes. Entonces, de vuelta, en esta lógica de estas heurísticas que fomenten una experiencia más fluida y con menos carga cognitiva, siempre el reconocer algo es más fácil y lleva menos esfuerzo cognitivo que tener que recordar. Entonces, como decía Martín, si ya desde un campo tengo un largo que me dice, acá va una fecha de año porque es más largo que la fecha de día, o sea, todas esas cosas facilitan, o el típico ejemplo de que te ponga qué campo es aleatorio con un asterisco,
que son cosas hoy en día ya sé que son muy básicas, pero de vuelta no dejan de ser aplicables. Entonces son cosas que facilitan un poco la experiencia donde yo intuitivamente puedo ver algo y decir, sí me acuerdo que eso hace esto o hace lo otro, y no tener que, che, ¿y este botón qué hacía? Ya exigir ese nivel de recuerdo libre ya genera fricciones. Sí, y el ejemplo bien clásico de pensando que hoy en día esa inteligencia artificial, en realidad es el texto predictivo autocompletado. Probablemente ninguno de nosotros piensa que eso es inteligencia artificial, pero eso es machine learning, ¿ok? No es inteligencia artificial generativa, como puede ser ChatGPT o Claude, pero en realidad todo eso del texto predictivo, ya sea el texto predictivo para escribir un correo, para hacer una búsqueda, lo que sea, todo eso son técnicas de inteligencia artificial de machine learning que están siendo aplicadas para ayudar a que sea mucho más fácil para nosotros hacer una acción. La vemos y decimos, sí, eso es lo que yo quiero, dale. Sí. Bueno, lema lógica de texto, el marcar los errores ortográficos, ¿no? Donde me lo marcás y yo estoy reconociendo que acá me faltó un tilde o acá me escribe una S con una C, entonces también eso son formas de facilitar el reconocimiento en ese caso de errores ortográficos. Así que, súper. La séptima es la flexibilidad y la eficiencia de uso. Y esto va mucho a el punto de cómo un sistema tiene que adaptarse tanto para usuarios que sean quizás más novatos en el uso de un sistema frente a usuarios más expertos. O sea, yo, por ejemplo, utilizo Figma a un nivel muy básico, pero cuando veo a uno de los chicos que diseñan usar Figma, que básicamente es como que hacen magia porque van haciendo shortcuts el shortcut más básico que existe es el Control-C, el Control-V, que eso creo que todos usamos. Pero bueno, cuando tengo sistemas más complicados también, ¿no? Dar la opción de que gente que quizás son usuarios expertos tengan esos atajos o esas formas de usar que sean más flexibles, pero sin olvidarme que también tengo opciones que quizás para un usuario más novato tienen que ser quizás más básicas esas funcionalidades, ¿no? Sí. Y hay que entender el contexto original de donde surgía esta solicitud o este pedido de la flexibilidad y eficiencia de uso. Porque el software en realidad está limitado a las acciones que ya están predefinidas internamente, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esto es que nosotros, de alguna manera, tenemos que anticiparnos a crear un sistema que tenga las cosas básicas resueltas, pero que permita una variabilidad de uso por tipo de usuarios. Un ejemplo clásico de esto en el diseño se llamaba el diseño progresivo, el Progressive Disclosure, donde yo puedo tener un resultado que tiene un nivel de profundidad, pero si alguien necesita profundizar más porque quiere más información, puede hacer un doble clic, qué viejo, eso también, un doble clic, un clic en el link y profundizar. Básicamente, imaginémonos, yo estoy leyendo algo y veo una definición de esto es tal cosa, listo, con eso para mí es suficiente, no necesito más información, avanzo. No, mirá, la tasa de crédito es tanto, yo quiero leer el detalle, cómo calcular esta tasa de crédito, y acá están todavía más las bases del contrato. Bueno, el que quiere leer hasta el contrato lo puede leer en detalle, en términos legales, pero el que no le interesa o que no le importa puede simplemente leer el resumen que estaba arriba. Entonces, un poco eso es lo que intenta este tipo de reglas o sistemas que nos permiten a nosotros darle flexibilidad al usuario, pero lo importante de esto es que nosotros como diseñadores tenemos que pensar que nuestros usuarios de una manera tienen como una campana de bell, ¿verdad? Vamos a tener gente súper experiente y súper inexperiente y tenemos que pensar en todos esos puntos para poder entregar una experiencia buena de calidad. Bien. Bueno, estamos en el final del camino. La octava heurística, y esto tiene mucho que ver también con lo que es el diseño quizás ya UX UI propiamente dicho, que es la estética y un diseño minimalista, ¿no? Y de vuelta, en esto también, esta heurística va mucho también en la línea de, bueno, todas, ¿no? Pero esta puntualmente hace mucho referencia a que, bueno, nosotros como personas tenemos también una capacidad atencional y de procesar información limitada, entonces no puedo estar desde el diseño sobrecargando con contenidos, con opciones, porque no los puedo filtrar. Entonces también qué importante es de las bases diseñar un diseño con opciones que sean claras, un diseño limpio, donde haya espacio para que también la mirada descanse.
y sobre todo porque esto lo vemos hoy en día, ¿no? Cada vez más cuando entran proyectos o clientes, diría que la gran mayoría tienen un foco muy fuerte en lo que es experiencia mobile. Entonces, experiencia mobile es pantalla reducida, menos espacio. Entonces, optimizar todavía más lo que es la estética y diseño para que no haya ¿cómo se dice en español? Un abarrotamiento, un clutter, Cluttering, abarrotar de contenido en la pantalla, básicamente, que no te quede todo apretado, ¿no? O sea, que por querer poner todo, pongo todo, pero queda totalmente desordenado, confuso, sin orden. Entonces, qué importante es también esto con el tema de las experiencias que hoy en día son prácticamente todas mobile, tener en cuenta este principio de un diseño ordenado, minimalista y sin estar saturado. Sí, y acá esto conecta mucho con la arquitectura de información, ¿verdad? La arquitectura de información podríamos decir que es la disciplina que piensa justamente cómo deberíamos estructurar toda la forma de entregar el contenido, ¿verdad? Que queremos plantear. Entonces, esto es clave, y sobre todo cuando vamos disminuyendo las pantallas, vamos haciendo cada vez, incluso, por ejemplo, en interfaces ahora que son de voz y que son de interacción multicanal, tenemos que, todavía se hace mucho más complejo, se hace mucho más difícil. ¿Cómo haces para entregar una información sencilla sin que de alguna manera hagas una sobrecarga cognitiva al cliente, al usuario, y que por eso no pueda tomar una decisión porque tiene una parálisis por análisis, porque tiene demasiadas opciones y no sabe a dónde recurrir? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, un ejemplo de la vida real sería mmm, cuando vas a un lugar de sushi y de repente vos no conocés tanto de sushi, vos lees y las cartas son gigantes, tienen 50 platos, 60 platos y no entendés nada. Entonces, ¿qué hicieron muchos restaurantes de sushi para acercarse al público occidental? Es poner la foto. Entonces, ¿qué hace eso? Me ayuda a mí a entender, pero la foto tiene que tener cuidado de no prevenir el error, pero no puede ser, si yo sobrecargo de fotos, si lleno una página toda llena de fotos una al lado de la otra, no voy a lograr que la persona decida. Entonces hay un juego entre lo audiovisual, entre lo gráfico y lo escrito. Entonces esa conjunción, esa tiene que tener una cierta armonía que nos permita a nosotros digerirlo de manera sencilla. Ahí también el sushi juega qué quiere promover el restaurante, qué tipo de sushi, ¿no? Ahí a ver cuál pone foto y cuál no. Exacto. Bien, bueno, ya en el El final, sushi de pollo frito. el sushi de pollo frito, el sushi occidental. La heurística 9 tiene que ver con, a ver, dijimos que el diseño tiene que intentar ser fácil, intentar prevenir el error, pero de vuelta, somos humanos, errores pueden ocurrir, entonces también, bueno, cómo reacciona un sistema frente al error. Entonces, la importancia que acá tiene también el hecho de cómo se diseña la experiencia del equivocarse, la experiencia del error, qué tipo de mensaje te doy, que el mensaje no me diga solamente te equivocaste, haz lo que puedas, sino bueno, te equivocaste, el error está acá, o te equivocaste, mirá, intentá hacer este cambio, o sea, que me des también una forma de entender por qué me equivoqué y que me des un camino a seguir para corregir ese error y no dejarme a las buenas mías para que yo entienda por qué me equivoqué y qué tengo que hacer, ¿verdad? Y volviendo a la conexión con AI, esto me parece increíble porque en realidad es, ¿cómo le explicás a la AI que se equivocó? ¿Me explico? ¿Cómo le da? Porque ahora ahora ya no es solamente que ayudar al usuario porque el software es estático y fijo, sino que ahora tenemos una interacción y te equivocaste. ¿Y cómo le explicás mejor? ¿Cómo le decís, te equivocaste en estas cosas? Por ejemplo, lo interesante de la nueva actualización de ChatGPT, el ChatGPT Canva, es que vos podés decirle, mira, todo esto que armaste está buenísimo, pero esta frase o este dato o este punto, estos están mal. Entonces no tenés que pedirle que haga todo de vuelta. Entonces, ahora se vuelve súper interesante porque ayudar a diagnosticar errores con AI se puede volver mucho más granular. El error está aquí, yo identifico el error acá. O incluso imagínate, supongamos que una AI que puede darse cuenta que tal vez alucinó o tal vez los datos no son tan fidedignos como pensaba. Podría decirme, hey, mira Martín, acá es donde vos tenés que prestar atención. Acá es donde creo que hay un punto que yo no he logrado dilucidar y podrías necesitar tu input como ser humano. Entonces,
Eso sería súper interesante a reconocer, diagnosticar y corregir errores que ahora nosotros no sabemos si están bien o mal. Porque antes en el software era, bueno, a ver, como dijiste, acá cometiste una falta ortográfica y está marcado, es fácil. Pero ahora con la AI es mucho más difícil darse cuenta de eso. Entonces, poder ayudar a la gente a poder interactuar de esa manera, creo que es algo que se va a venir muy potente. Y la última que nos queda es la heurística de... La última que nos queda es esto de documentación y ayuda, en el sentido de que, bueno, ok, siempre la idea va a ser que una interfaz o un sistema sea autoexplicable, que de alguna forma también la curva que haya de aprendizaje sea rápida y poco elevada, por así decirlo. Pero bueno, también es un tema de transparencia y confiabilidad, siempre también que el usuario tenga la libertad de consultar preguntas frecuentes o manuales que puedan haber. Y acá me adelanto a lo que vas a decir vos del tema de IA, que también acá hay un cambio muy grande en cómo, ya sé lo que quise decir, por eso me adelanto, en cómo la gente también hoy en día, y sobre todo se ve mucho en la gente cada vez más joven, cómo ha cambiado el modelo o la forma de pedir ayuda, ¿no? O sea, si vamos a los antepasados nuestros, a nuestros noventas, uno, por ejemplo, cuando tenía una tarea escolar, usaba la Encarta 95, la Encarta 96, para ir a buscar información. Eso después cambió y uno buscó ayuda por medio de Google. Y hoy en día, ¿cuál es el modelo? Bueno, yo hoy en día tengo una pregunta, tengo una duda, y voy a GPT, hago la pregunta. En el caso quizás de interfaces públicas, tengo un chatbot de la empresa donde le puedo preguntar y puedo generar una especie de conversación para averiguar y sacarme esas dudas, ¿no? Contaba la leyenda que en los momentos donde Wikipedia todavía era famoso, pero todavía tenía tantas reglas de edición, donde uno podía entrar a sumar relativamente fácil a a los artículos de Wikipedia, lo que hacían algunos alumnos era llegar, el primero que llegaba, copiaba la información y después se la modificaba al siguiente. Entonces el siguiente que venía a chequear era como que tenía la información inventada por el anterior, y cuando copiaba y pegaba tenía errores, obviamente. Este, pero ¿Querés eso de dar la más? Encarta, la verdad que a mí me lo contaron. Se ve que es de tu edad, no de la mía. Yo soy nací en Wikipedia. Está bien, sí, está bien, sí. Jesse James Garrett, para darle un poco de historia, esto surge en los 2000, ¿ok? Básicamente después de todo lo que fue el boom y la caída de las .com, ahí más o menos al principio del 2000, Jesse James Garrett, no me acuerdo con quién fue el co-founder, pero funda Adaptive Path, que es la segunda generación luego de Nielsen Norman, que agarran esta batuta de lo Internet y lo potencian. Muchas de las cosas de Norman, Nielsen y Norman venían del mundo del software, no del mundo de la Internet. Entonces Jesse Sinclair se puso a cuestionarse de, bueno, ahora, ¿qué significa crear software si lo estamos pensando para la Internet? Y con eso armó un sistema de 5 capas que no quita nada de lo que hablamos antes, pero que sino que sumaba a un proceso creativo. Entonces Garrett se puso a pensar mucho más en cómo debía estructurarse el proceso de creación para poder considerar todas estas buenas prácticas. Sí, ya, ahí creo que Y básicamente planteó que había 5 niveles que considerar. Dale, dale. no, una cosa que creo que acá el mensaje detrás de lo de Garrett es cuando uno va a construir un producto digital, lo importante a veces quizás está ese sesgo de querer rápidamente ver una pantallita, ver un wireframe, ver algo. Y creo que lo que Garrett propone es que importante es, antes de ver nada concreto, es ir atrás y pensar un poco en más abstracto y del abstracto ir construyendo esas capas que ahora vamos a comentar hasta llegar a lo concreto, ¿no? Pero siempre pensar del abstracto para después construir algo concreto, ¿no? Exactamente, exactamente. Podríamos decir también que en parte los que están en el mundo del diseño del doble diamante o muchos de estos sistemas se apalancan también de Garrett, aunque Garrett podríamos decir que toma esto del diseño industrial o del diseño creativo en otras disciplinas, o sea, lo adapta a la web, pero es parte de lo que es el proceso de diseño, que si lo miramos, nunca parte, o sea, yo no digo, quiero inventar un nuevo martillo y parto directamente a la fábrica a armar martillos. Me pongo a pensar, che, pero ¿para qué tipo de martillo? ¿Para qué tipo de persona? ¿Qué va a resolver? ¿Dónde está el problema hoy? ¿Quién lo va a usar? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de usuario? Etcétera. Entonces, un poco lo que plantea Garrett es que siempre tenemos que empezar por la estrategia,
que la estrategia tiene que ver con la capa más abstracta que decía Juan, ¿no? Que es la definición de objetivos, tanto del negocio como del usuario, las expectativas, las necesidades, y de una manera entender ese contexto inicial bien para poder tener claro cuál es el desafío. Sí, ahí, por ejemplo, bueno, tenemos la imagen de Airbnb, que bueno, Airbnb parte de una necesidad que era, bueno, cómo yo ayudo a gente a conseguir hospedaje por fuera de la lógica de hoteles, donde sean más económicos, donde sean quizás hospedajes más hogareños, donde más sea confiable porque va a haber alguien detrás. Entonces, todo eso también, lo que es hoy Airbnb, responde inicialmente a una estrategia que se planteaban de quién era su usuario y cuál era el objetivo que ese usuario quería cumplir, ¿no? Exactamente. La segunda parte tiene que ver con el alcance, que el alcance se contrapone a la estrategia en el sentido que es, ok, esto es lo que hemos identificado como necesidades, pero si lo bajamos esto a requisitos funcionales, vamos a decir, a funcionalidades, a limitantes que tiene el sistema, ¿no? A tipo de contenidos que va a tener que tener. Esto se va a resolver solamente con contenido visual, escrito, audiovisual. De qué manera vamos a integrar la información al cliente. Todo eso es el alcance, básicamente, que nos define las estructuras que vamos a tener que construir. Sí, bueno, y ahí por ejemplo en el caso de Uber, bueno, ok, Uber es un sistema que va a ser por fuera del mecanismo de transporte público tradicional, pero bueno, ¿eso qué implica? Implica que yo quiero dar un alcance donde pueda dar, por ejemplo, la funcionalidad de traqueo del viaje, donde me muestres el mapa con diferentes Uber cerca, que en base a cuál está más cerca o más lejos, cuánto me sale. Entonces todo eso es, bueno, es ese alcance de, bueno, cómo esto que yo quiero hacer lo bajo a contenidos o funciones específicas. Tal cual. Una vez que tuvimos clara la estrategia del alcance, pasamos a la estructura. La estructura, acá es donde ya nos podemos a pensar, recién en esta parte empezamos a esbozar un poco cómo va a ser la experiencia, ¿ok? Y nos volvemos a ver en el embudo de lo más abstracto, de lo menos abstracto, estamos en la mitad, ¿verdad? Entonces acá por lo general empezamos a hablar de wireframes en el mundo del diseño, pero también estamos hablando de lo que son las jerarquías, las interacciones, mapas de interacciones, mapas de navegaciones, mapas de priorización de contenidos, mapas de jerarquía de contenidos, tipo de contenido, flujos que va a dar el usuario. Entonces son las bases originales para poder luego decir, y esto se tiene que ver así, la mejor manera de que esto suceda es con estas características, componentes, estilos. Sí, bueno, ahí creo que el caso de Netflix es claro en cómo está empezado detrás la estructura de, bueno, tengo perfiles, entro a un perfil y si elijo este perfil voy a tener estos contenidos y voy a tener estas categorías de series y dentro de series tengo las subcategorías. O sea, es una taxonomía, ¿no? Es como yo estoy categorizando el contenido y cómo vendría a ser dentro de esa taxonomía de contenidos, cómo debería ser la experiencia de navegación por parte del usuario. Tal cual. Bien, nos queda el cuarto nivel. El cuarto nivel es el esqueleto, ¿ok? Y el esqueleto es donde ya empezamos a definir los elementos visuales que van a ser los inputs, los puntos de interacción y de consumo de información que el usuario va a poder contar para poder hacer las acciones que están detrás de este software, las funcionalidades, etc. Entonces ahí empezamos a decir, ok, yo esto lo necesito estructurar. Si yo le voy a mostrar, por ejemplo, como está mostrando a Juan ahora, las últimas cosas, las búsquedas, las voy a agrupar en ciertas cajas que les permita ver ciertas características y categorías, porque esto sería mucho más fácil que consumirlo en un listado interminable, ¿verdad? Entonces, acá lo que ya empezamos a hacer es a unificar todo eso y decir cuál es la mejor manera de que la persona consuma esta información, que pueda pasar por este flujo, que pueda llegar hasta la categoría 5 de accesorios para juegos. Sí, acá no conseguí, perdón gente, no conseguí un wireframe de baja de Amazon, conseguí solo la página actual real, pero si esto fuera, como decía Martín, si fuera un wireframe, acá lo que sería es una cajita de arriba con el buscador, una cajita por contenidos, una zona de menú con cosas filtradas
y no mucho más. O sea, haríamos como ese esqueleto muy en baja de cómo sería potencialmente el esqueleto final de nuestra página. Bueno, y nos queda entonces, como vieron, como dijimos al principio, nos fuimos de lo más abstracto, ¿no? Eso de estrategia, alcance, estructura, esqueleto, y nos queda como la parte que ya sí es la parte más concreta, ya la pantalla como tal, que es lo que sería la capa de la superficie del diseño, ¿no, Martín? Exactamente. Ya la superficie tiene que ver con la interacción. Por lo general tiene que ver con mucho con la capa gráfica final, ¿verdad? Del diseño y la estética, la aplicación de la marca, las características viscerales para poder identificar qué acción tengo que hacer, cuál es la acción de continuidad versus la de destrucción, la acción que yo quiero priorizar, de qué manera la pongo, etcétera. Y también elementos interactivos. ¿Cómo le voy a hacer más fácil al usuario para que entienda qué tiene que hacer, cómo le voy a guiar, cómo va a tener motion o el sistema, de qué manera va a hacerle más fácil al usuario entender dónde está la siguiente acción, qué es lo que espero de él, qué es lo que va a pasar siguiente, etcétera. Sí, y acá, bueno, tenemos el ejemplo de Spotify, pero qué importante es usar esta superficie también, o esto es lo que sería el branding de la empresa, no solo como elemento puramente estético, que está bien, porque acá también me remito a la importancia del diseño visceral que hablábamos con Norman, pero también, por ejemplo, si se fijan en el caso de Spotify, es el uso del branding, de esa estética más dark, con el contraste de ese verde flúor, y ese verde flúor, cómo se usa en la superficie para, por ejemplo, destacar opciones que quieren destacar, por ejemplo, el sign up free, por ejemplo, destacar la opción de reproducir el contenido o destacar el corazoncito de álbum favorito. Entonces también, ¿no? Como el uso de esta capa, no solamente, a veces se piensa que es solamente estético, pero es un estético con lógica funcional también. Para resumir Garrett, importante entender que esto es un proceso. Lo que plantea Garrett no es que son 5 capas del diseño per se. O sea, si uno lo mira abstractamente, sí, un diseño cualquiera tuvo esas 5 capas según él. Pero normalmente lo vemos como un proceso de etapas que tenemos que recorrer para poder llegar a que el diseño final sea bueno. Todo lo que dijo Donald Norman, que tiene que ver con, también impacta mucho en lo que es la parte inicial del diseño de la estructura, perdón, de la estrategia y el alcance, tomar decisiones de cómo queremos hacer diseño visceral, emocional, pero como lo ven, también impacta al final. Entonces, y lo mismo pasa con las heurísticas de Norman. De alguna manera, todas estas son reglas que nosotros tenemos que considerar y tenemos que tener en el día a día, son nuestras referencias diarias para poder construir buen diseño. Gracias a todos por conectarse nuevamente a este Spotlight de diseño. Gracias a todos por seguirnos y sumarse. Recuerden, nos pueden seguir en YouTube y en LinkedIn en Soho Human Tech. Y si no, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales en LinkedIn o en Digital Experience, nuestro podcast. Así que con todos, con todo, hashtag anímense todos. Los seguimos escuchando y esperando aquí en el Design Spotlight.